Hola, ¿cómo están? Nos reunimos de nuevo. Acuérdense lo que hemos reflexionado antes. No te importe quién es el que lo dice, sino la verdad de aquel que lo dice. Ahora vamos a contar una pequeña historia. La gallina estéril. Esa representante de las familias de las gallináceas nunca se imaginó que iba a tener tanta importancia para seres humanos de carne y hueso. Nunca se imaginó que su producción esmirriada de huevos iba a ser esperada con tanta fruición por unos alegres y astutos niños. Naturalmente, y obviamente, esa joven pollita no se imaginó de lo que ocurriría porque carecía por completo de imaginación. Como tú has de saber, benévolo lector u oyente, las gallinas son simplemente gallinas y nada más que eso, nada saben de pensamiento e imaginación. Lo cierto y lo triste, lo cierto y lo triste es que la joven y esbelta pollita fue comprada en el barrio Matadero de nuestra capital y llevaba con pompa y circunstancia por su comprador a la casa de la familia de los Stanley. Mejor dicho, no a su casa, sino a la casa que ellos habitaban. Los Stanley eran una familia no tan típica, que habitaban en una casa situada en las inmediaciones de Carmen con el Zanjón de la Guada. La casa de los Stanley, mis queridos amigos, era una pequeña pero confortable casa de madera que había quedado chica y estrecha por la prolífera estirpe de los Stanley. 5 hijos y 2 cónyuges sumaban 7 bocas, que en aquellos aciagos tiempos devoraban con avidez cualquier clase de alimento que se les pusiera por delante. Corrían los años del experimento tristemente fallido de los años 70 al 73, que había sumido a todos los habitantes de aquellos contornos a una semi-hambruna a consecuencia de ello. Maro Stanley era el pater familias. Él había recibido ese nombre de una pequeña niña que al pronunciar mal su verdadero nombre lo había denominado así a causa de su gran estatura. El apellido Stanley lo había adoptado de una marca de herramienta que Maro cuidaba más que a su heroica y sacrificada esposa y a su famélica familia. Maro era el comprador de la gallina de Marras. La compró no para engullirla inmediatamente, sino para dejarla de ponedora de huevos, que estaban destinados a ser ingeridos por sus pantagruélicas fauces. Maro era un hombrón de una estatura verdaderamente ropérica, como un ropero antiguo y sólido. Su humanidad, semejante a la del cíclope que engañó al astuto Odiseo, necesitaba fehacientemente tener una fuente segura para ser alimentada. Y es que él alimentaba y cuidaba entonces a la joven pollita con una delicadeza que su martirizada esposa miraba con verdadera envidia. Después de estos casi locos y ajenos cuidados, la pollita se transformó en una ponedora gallina. Ponía 2 veces al día sendos huevos que eran
ávidamente retirados por Maro de un improvisado nido situado también en un improvisado gallinero. Lo cierto y lo triste, esta vez más triste que cierto, es que Maro había destinado estos huevos exclusivamente para ser devorados por él y nada más que por él. Sin la menor duda, a lo más una de sus hijas, Realona, era invitada de vez en cuando a estos banquetes ovíparos. Y muy de vez en cuando Maro destinaba a sus otros hijos los codiciados huevos. Tamaña injusticia era soportada con estoica resignación por sus crónicamente famélicos hijos y por su paciente esposa. Lo que nunca pensó, lo que nunca imaginó Maro es que su hijo, el más pequeño de los hijos, Panchito Stanley, pero el más astuto de sus hijos, se iba a erigir en un indiscutible líder en contra de la tremenda injusticia que sufría él y sus hermanos. De escasos 7 a 8 años, Francisco Stanley, incentivado por su hambriento estómago, pensaba e imaginaba mil maneras de tener acceso al suculento banquete que diariamente consumía íntegramente su no precisamente generoso padre. Maro no era precisamente un trabajador muy activo. Pasaba sus prolongados y casi infinitesimales periodos de cesantía, que eran ciertamente los más, no los menos, reclinado en su lecho conyugal. Como sultán del Oriente, lleno de petróleo, Maro disfrutaba del espectáculo observado en un televisor de aquellos tiempos, blanco y negro, de esa tristemente olvidada época. Partidos de tenis, monótonos y somnolientos, mantenían al susodicho Maro empotrado perezosamente en su lecho conyugal. De allí impartía órdenes a su obediente prole. A media mañana escuchaba Maro un melodioso cacareo de la joven y fecunda gallina que anunciaba que había dado a luz un tibio y apetecible huevo. Oh, huevo casero, oh, toque delicado, un verdadero tesoro caribeño de pirata para esos tiempos trágicos en que para conseguir huevos de segunda había que hacer tediosas colas, o bien tener un comprometido compañero revolucionario que consiguiera en el mercado revolucionariamente informal tan apreciado manjar. El canturreo de la gallina sonaba como una pequeña serenata matinal en los tímpanos de Maro, el lento, como le llamaban y lo apodaban despectivamente sus enemigos políticos. Musitaba y repetía una y otra vez el gaznate de la orgullosa hembra gallinácea que proclamaba a los cuatro vientos su fecunda producción. Maro el Grande, como lo llamaban sus simpatizantes, escuchaba con verdadero gozo pascual el pregón de la gallina. Pero, ahí está el detalle que observó el paciente hijo Francisco Stanley. El complacido escuchante demorábase demasiado en recorrer la trayectoria que mediaba entre su siempre ocupado lecho conyugal
y el pequeño gallinero, en que yacía su nido, también conyugal, pero de aves, la fecunda ponedora, la ponedora. Este hecho de la causa, la tardanza, fue debidamente comentada en una reunión convocada por el líder natural de los hermanos excluidos y hambrientos. Estuvo ausente el hermano hombre mayor, que como general rastrero de policía uniformada le comunicaba todo al devorador padre. A él no se le comunicó de esa mesa de diálogo de los hermanos Stanley. Nació de ella la decisión, el compromiso. Sí, querido lector, querido oyente, tú lo adivinaste. Adelantarse al burocrático y lento proceso de recolección del precioso huevo que ejecutaba Amaro con una lentitud que era francamente holgazana. Así sucedió, así ocurrió, que fue sistemáticamente implementado un plan de rescate del huevo de Marras que se ejecutaba semejando a aquellos asaltos a los bancos burgueses que ejecutaban unos frescolines pseudo-revolucionarios de aquellos tiempos. En menos de un minuto se adelantaba uno de los hermanos famélicos y expropiaba a modo de fábrica intervenida el sendo huevo. Entonces, ¿qué ocurría? La gallina cacareaba y no había nada, no había huevo, solo un vacío profundo y trágico. Ante esta situación de emergencia que ocurría en el gallinero, el servicio de inteligencia del autoritario Maro, sospechando la existencia de las subversivas actividades de sus hijos y de una forma de represión un poco burda, un gran candado y una cadena oficial dejaron herméticamente cerrado el gallinero. Se encendió la alarma de toda la organización clandestina de los hermanos Stanley. Se reunió el comité de búsqueda y de una nueva manera de burlar las medidas represivas del autoritario Maro. Al fin Panchito y sus acosados hermanos lograron fabricar un verdadero instrumento terrorista que sirvió para que sus libertarios propósitos de liberación del huevo se realizaran. Un tarrito de conserva. Sí, mis amigos, un tarrito vacío de conserva fue amarrado a un largo pero firme palo que a modo de un pequeño anzuelo se deslizaba por entre medio de la reja del pequeño gallinero para conseguir su objetivo, rescatar el preciado huevo. Esa maniobra verdaderamente subversiva fue repetida y ensayada cuidadosamente hasta conseguir la precisión y la rapidez requerida. Nuevamente, los estómagos de los rebeldes hermanos Stanley usufructuaron del nutritivo alimento avícola. Y nuevamente Maro, el lento, empezó a sufrir la decepción de que escuchaba el cacareo de la presunta ponedora y cuando llegaba, después de deslizar su cansada humanidad por el camino que mediaba entre su lecho conyugal de habitual descanso y el gallinero, no encontraba nada. El nido estaba vacío, absolutamente vacío, y la gallina cantando, cacareando una celestial tonadita que a Maro le empezó a sonar a burla. Pasaron días y los tímpanos de Maro que escuchaban el cacarear se fueron convenciendo de que todo era inútil. Maro redobló las medidas represivas,
pero el astuto Panchito y sus famélicos hermanos disfrutaban clandestinamente de sabrosas pailas repletas de unos revueltos huevos que siempre eran degustados, aún como los más sabrosos. También estériles resultaron los esfuerzos de Maro el Grande, y estéril fue declarada la gallina de nuestro interés. Fue declarada estéril en todas sus formas y en forma oficial por la autoridad paternal del frustrado Maro. Al fin ocurrió lo perfectamente previsible en estos casos. Cansado de alimentar, aunque fuese con restos de comidas caseras, a la estéril gallina, Maro, el hambriento, se levantó una mañana malhumorado. Sus manotas grandes y crueles se alzaron inmisericordes y tomaron a la injustamente catalogada estéril ave, después de haber comprobado una vez más que su cacarear era vano. Sí, las manos de Maro estiraron con fuerza el cogote de la ponedora y la ahogaron como garrote vil de la juridicidad española. Aquel día los Stanley comieron una sabrosa cazuela de ave. Fue sabrosa, pero triste. Esa cazuela era un lujo en aquellos años en que conseguir un pollo era realmente un resultado de largas, tediosas e interminables colas, o bien tener algún contacto con algún compañero o compañera perteneciente a unos comités de revolucionario abastecimiento. Los Stanley Brothers no pudieron degustar más de esas tortillas clandestinas que sabían a banquetes pantagruélicos. Pero para felicidad de los oprimidos hermanos Stanley, ocurrió. Sí, en la política del país se alzaron también las manotas inmisericordes pero liberadoras que estiraron y sofocaron con éxito en una mañana el cogote del inútil, desastroso y desabastecido régimen del experimento del marxismo real en democracia de vino tinto y empanadas. Después del golpe de mano militar, en el que no fueron ejecutados precisamente gallinas, poco a poco fueron cesando los desabastecimientos y los huevos dejaron de ser un tesoro escaso. Aunque pobres, pero dignos y esforzados, los Stanley volvieron a degustar sendas pailas de huevos comprados a un precio más caro, naturalmente. La abundancia del presente fue la que hizo olvidar la escasez del pasado. Y la ponedora ejecutada gallina, cuyo cacareo había tenido en los tímpanos de los hermanos Stanley un eco del paraíso, fue sepultada en la pesada lápida del olvido y del pasado. Algunos de los hermanos Stanley incluso se olvidaron tanto de todo este episodio que se hicieron admiradores del inútil régimen político que había causado sus clandestinas incursiones subversivas en el gallinero paterno. Pero eso, pequeño o grande, benévolo lector u oyente, es otra historia. No obstante lo anterior, la existencia histórica de los Stanley, de la ponedora gallina y de lo narrado son absolutamente ciertos, de lo que el autor da testimonio. Doy fe. Hasta luego.